Y hermanos, damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones. El método que vamos a usar hoy va a ser un poco diferente a lo que hemos usado en otra ocasión, porque he notado que ha habido en algunas ocasiones poca participación. Así que veo que vamos a hoy dejar que haya participación para comenzar. Si tenemos los hermanos que tienen su folleto y han estudiado allí, queremos oír algo de lo que usted ha encontrado. Porque como ustedes saben, mis queridos, el estudio de la escuela sabática es una escuela, no es un sermón. Es el estudio de la Biblia donde lo compartimos todos. Así que díganos si usted ha encontrado algo que le gustaría compartir. ¿Tenemos algo? Bien. Si no hay, entonces vamos a tener una introducción. Como vemos, testificar con el poder del Espíritu, dice allí en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Solamente quiero mencionar que lo que pasó en el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, eso no era nuevo. Dios no tiene nuevas maneras de actuar. Dios, el método que usa es siempre el mismo desde el principio. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, quedó maltrecha, por decirlo así, dañada la relación del hombre con Dios. En ese mismo momento de la caída, Dios lanzó un proyecto que lo puso en manos de Adán de una vez, y fue el de la religión, podemos llamarle, el del culto. Una dinámica donde el hombre y Dios se relacionaran, se comunicaran. De la manera que eso empezó fue con la ofrenda que llevaba el pecador, el penitente, delante de Dios, un cordero. Ponía la mano encima del cordero, de la cabeza del cordero, y lo degollaba y lo ponía en un altar, encima de un altar. Esa era la parte humana. Y el plan que Dios elaboró era dinámico, era de doble vía. Dios no estableció nunca una religión de una sola vía. La religión a donde el hombre hace cosas a Dios y se va a su casa no es el plan divino, no está en la agenda de Dios, no funciona. Porque es haciéndole cosas al vacío, a nadie, a una pared, a donde hay toda la dinámica religiosa, que no hay respuesta del otro lado. Eso no es lo que Dios pensó y no funciona así. Porque Dios no busca tanto que le hagan ceremonias. Dios lo que anda buscando es amigos. Así que entonces el hombre haría eso, de llevar esa ofrenda, ese sacrificio, y Dios reaccionaría, se manifestaría en forma física, enviando fuego del cielo que quemaría la ofrenda. Entonces ya allí iba a haber esa comunicación. A ese fuego que bajaba del cielo se le llamaba en ese tiempo la Shekinah o Santa Shekinah. Era Dios manifestándose. Y eso no cambiaría. Vino ese fuego a las ofrendas que hizo Adán. Vino a la ofrenda que ofreció Caín. No vino a la ofrenda que ofreció Abel. Y entonces eso es un indicio que no es bueno. Esa ofrenda que hace Caín, pero que no hay respuesta divina, ya eso es peligroso.
Y entonces, esa es la constante, es la dinámica de lo que Dios quiso que fuera el culto, a donde había una participación de ambos lados, a donde había la participación del hombre y la participación de Dios. El Espíritu Santo derramándose en el Pentecostés, el Espíritu Santo no se ve, por naturaleza no se ve. Se ha hablado de las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. ¿Por qué vino el fuego? Es decir, ¿por qué vino el Espíritu Santo de esa manera? ¿Por qué en lenguas repartidas como de fuego? Pero ¿por qué fuego? Y aún Joel le añade más, dice que iba a ser sangre, fuego y vapor de humo. ¿Por qué todos esos colores? Solamente porque Dios prometió, si el Espíritu venía y no se veía, tenía el mismo efecto. En los colores eso solamente es para testificar, para que quede claro, quede testimonio al adorador. O sea, que haya un ingrediente que el adorador registre, que esté tratando con un Dios que se ve y que él iba a venir. Eso es lo que pasó en el Pentecostés. Viene el Espíritu Santo, es la Santa Shekinah, la misma. Allí lo que hay es un culto. Y lo mismo que pasó con el sacrificio que hacía Adán, que venía el fuego. Dios reaccionando, testimonio para el adorador. Eso es lo que dice en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Que el sacrificio de Abel, en él Dios dio testimonio. Dice, Abel alcanzó testimonio que era justo porque Dios dio testimonio. El testimonio que Dios dio allí en el sacrificio de Abel, para que Abel supiera que él era justo, que Dios lo declaraba así, era que Abel lo viera. Ese era el testimonio. No era un acuerdo que Dios razonó en el cielo. Y lo razonó bueno. No, pero tenía que haber también un récord para Abel de que eso pasó. Y para eso venía el fuego. Y eso es lo que pasó también allí en el Pentecostés. Es lo mismo, no ha cambiado nada. Entonces, cuando vemos cultos sin el fuego, ya hay razones para preocuparse. Se repite el problema de Caín. Cuando hay reuniones con Dios y no hay respuesta divina. Yo me voy a arriesgar porque ya me conocen y además tenemos condiciones para contestar por eso. De que el culto de Caín tuvo un problema. Y es que el fuego no vino, pero sí vino al de Abel, porque Abel se presentó delante de Dios una vez de haber inquirido en los requisitos de Dios para la ofrenda, haber procurado si Dios tenía requisitos en la receta de la ofrenda. Los buscó y entonces hizo la ofrenda correcta porque buscó poner los ingredientes que Dios pedía. Y que la razón por la cual no vino el fuego para la ofrenda de Caín es porque Caín tuvo una actitud diferente a la de Abel, y es que no se interesó, no buscó, no procuró conocer los intereses y los requisitos de Dios en la ofrenda que se le llevaba a Dios. En otra palabra, Abel llevó una ofrenda que buscó que le gustara a Dios, y Caín llevó una ofrenda que le gustaba a Caín.
y que no procuró saber si le gustaba a Dios. Hay que entender que a Caín y Abel adoraban al mismo Dios. Eso es lo que dice el versículo 3, Génesis 12:3, Génesis 4:3. Dice que se presentaron delante de Jehová, Caín y Abel. Entonces ya quedó claro que son dos personas diferentes, pero que se presentaron al mismo Dios. Eso lo dice allí, que fue a Jehová, un solo Dios para dos adoradores. Fue delante de Jehová que sembraron Caín y Abel. Así que no había problema con el Dios. Era el correcto. El problema estuvo en la ofrenda. Allí fue que estuvo el problema. Estaba bien. Jehová era el a donde había que ir. Pero la ofrenda, Caín la llevó y Caín no procuró, no importó para él a conocer si Dios tenía requisitos sobre la ofrenda. Ese requisito divino no importó para Caín, no era de importancia, sino que al revés, Caín entendió que su ofrenda elaborada por él era buena, no solo para él. Caín creía que su ofrenda era buena para Dios, o sea, pensó en lugar de Dios y eligió para Dios. Eligió no para él, Caín, pero eligió para Dios la ofrenda, una ofrenda que debía elegirla Dios. Caín la eligió, se puso en el lugar de Dios. Y entonces no vino el fuego. En tanto que en el Pentecostés vino el fuego como aprobación de esos requisitos. Hay que recordar el énfasis que hizo Dios a Moisés cuando Dios le mandó que hiciera el santuario en el desierto, cómo tenía que ser meticuloso en los detalles. Ahí hay que ver entonces que Dios tiene sus requisitos, tiene su manera de hacer la cosa. Y Caín no tuvo en cuenta eso, sino que Caín se enamoró él de la ofrenda. Él la creyó buena. Y también la creyó buena para Dios. No preguntarle a Dios, sino imponerle, pensar en lugar de Dios para Dios. Es ponerse por encima de él. Y no vino la ofrenda, no vino el fuego del cielo. Todo eso tenemos que ver cuáles son las implicaciones que hay de testificar la lección de hoy, testificando con el poder del Espíritu Santo. Es la Shekinah, la Santa Shekinah. ¿Qué valor o qué implicación tenía la Shekinah viniendo el fuego sobre los sacrificios? Allí lo que decía era que ese sacrificio representaba a gente pecadora, representaba el cordero. Llevaba mis pecados, yo le ponía mi pecado encima. Pero el cordero, como era un cordero sin mancha, representaba también algo que era santo. Entonces en el cordero se daban cita dos cosas. Se daba lo que era mi pecado, se juntaba allí, y se juntaba la santidad de Dios. ¿Cuál es el resultado de mi pecado y la santidad de Dios? ¿Qué resultado da? Fuego. Porque la santidad de Dios es fuego consumidor, porque Dios es santo, y mi pecado es escoria. Así que entonces el fuego más escoria produce ceniza, destrucción. Así que cuando venía ese fuego y quemaba el animal, no me quemó a mí. El hecho de que vino el fuego y quemó al animal y no a mí, y yo puse los pecados allá, indica santidad de Dios y también misericordia. Así que entonces el cordero tiene santidad porque era perfecto, pero es misericordia en mi favor porque lo matan a él para que yo no muera. Entonces ese fuego que venía era santidad para limpiar el pecado y era misericordia para mí, porque estaba limpiando el pecado, matando el pecado
y yo lograba quedar vivo. O sea, una manera que Dios tenía de que el pecado mío fuera quemado, pero yo sobreviviera. O sea, hay justicia allí de santidad porque el pecado se le dio su merecido, y hay misericordia porque se buscó una manera que yo, el pecador, no muera. Entonces, hay una combinación de lo que se llama justicia y misericordia. Eso es el sacrificio. Entonces, ¿cuál es el problema de Caín? El problema de Caín es que él no satisfizo eso. Cuando viene el fuego de Dios, si hubiera venido, hubiera matado a Caín. Así que Dios fue misericordioso que nos envió fuego, porque cuando envió fuego a Abel, Abel no murió. Porque Abel había puesto su fe en el sacrificio, entonces el sacrificio fue quemado. Entonces no hubo de Dios sino solo misericordia en retener el fuego que hubiera quemado el pecado, pero al tenerlo Caín y no la ofrenda, se iba Caín de paro. Así que entonces ahora ya vemos que Jehová no tolera en su presencia sacrificios donde no haya reacción de él, donde no haya fuego que venga. Porque de esa manera, cada vez que un pecador se presenta de él, debe siempre presentarse con un sacrificio. Desde la caída, nadie debe presentarse sin un sacrificio delante de Dios. Porque si viene fuego del cielo, va a encontrar pecado en el individuo y lo mata. O no viene el fuego. Ese fue el caso de Caín. Pero de todos modos están mal. El derramamiento del Espíritu Santo es lo mismo. Dios viniendo a personas que han puesto su pecado en el sacrificio que Cristo proveyó en Cristo. Y ese fuego viene y en Cristo limpió. La persona queda perdonada. El fuego no lo mata. El fuego lo llena del poder de Dios, que es la obra que Cristo diseñó para que ocurriera. Y lo que Dios diseñó que le pase al pecador, que su pecado sea limpiado y él sea santificado en vez de ser destruido. Por lo tanto, repito, cuando hay presentación delante de Dios de los pecadores y no hay fuego, es una crisis, es una tragedia. Porque el fuego debe venir para quitar inmundicia y santificar. Entonces, en el plan divino no hay religión, no hay culto para Dios, por lo menos, cuando se presenta persona delante de Dios y no hay fuego. Porque no ha habido participación divina, no ha habido destrucción del pecado y para los creyentes no ha habido santificación. Esa es la función que tiene el Espíritu Santo cuando dice testificando por el poder del Espíritu. ¿Testificando qué? Hay que hacer una pregunta a la lección. ¿Testificando qué? Hay que volver otra vez al versículo de Hebreos, capítulo 11, versículo 4 de Abel, que dice que dando Dios testimonio, o sea que el fuego de Dios se dando testimonio. El Pentecostés es fuego de Dios dando testimonio en favor de esas personas, de los 120. Dios está publicando que esas personas están en su agenda y que cuando no hay esa manifestación de fuego, entonces Dios nos testificó. No ha pasado operación divina en la vida de ellos. Quien testifica es Dios. Lo que pasa es que lo hace en individuos. El testimonio de las personas no sirve de nada. En la Biblia el testimonio de Dios es el único que sirve. Por eso cuando se testifica con el Espíritu Santo no sirve. Porque testificó la persona. Y cuando testifica Dios, Cristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, las de ustedes, pero glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que se puede ver obras buenas en nosotros y la gente no glorificarnos a nosotros, sino al Padre? Indica que lo que pasó, la gente leyó, percibió que no era humano. Porque Dios no
está por glorificar al hombre. Dios tiene una meta y Él quiere glorificarse Él. Porque cuando Él se glorifica en la persona, entonces es que la persona recibe el sello de que tiene aprobación divina. Cuando Dios se glorifica en una persona, es lo mismo que cuando un padre cría un hijo y ese hijo se porta bien y el padre entonces habla bien del hijo porque se porta bien. Asimismo está Dios hablando bien de nosotros cuando nos usa como instrumento para glorificarse. Está diciendo mucho, está diciendo que somos buenos instrumentos. Eso es lo que habla de la testificación a través del Espíritu Santo y del Pentecostés. ¿Hay algún comentario? Entonces, lo que dice Mateo 11:29 es que caminemos junto a Jesús, ¿verdad? O sea, llevad mi yugo sobre vosotros. Tener el Espíritu Santo es caminar junto a Jesús para que el testimonio de Jesús sea visto por las personas. Y como el Espíritu Santo ya ha estado trabajando también con las personas a quienes le hablamos, entonces que puede haber un resultado para gloria del Señor. La lección aquí del domingo dice, leo aquí el párrafo, el Espíritu Santo testifica de Jesús. Estoy leyendo. Su objetivo final es llevar a tantas personas a Jesús como sea posible. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo es Dios encontrando, el Espíritu Santo encontrando herramientas a través de las cuales ganar almas, estirar la lista de los salvados, incrementar o acrecentar el grupo de la familia del cielo. Eso ocurre cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos. Él es quien apunta los nombres de las personas en el libro de la vida. El Espíritu Santo es el que pone, lo mismo que el sábado en la creación, el Espíritu Santo pone el sello en la santificación. Por lo tanto, cuando viene sobre las personas, está haciendo eso. Y eso es lo que hace posible que los que no creen sepan que hay un Dios que funciona, que es real. Cuando ellos ven personas iguales que ellos, llenos del Espíritu Santo, es la única herramienta que Dios tiene para que ellos vean que también ellos pueden. Por eso, no recibir el Espíritu Santo y no estar lleno del Espíritu Santo es no tener ninguna herramienta para poder alcanzar a la gente para Dios. Sin el Espíritu Santo se hace proselitismo, crecen las instituciones, se agrandan los grupos, pero no es seguro que se esté consiguiendo ciudadanos para el cielo. Porque los ciudadanos para el cielo se consiguen cuando el Espíritu Santo opera, cuando Él entra en acción, sí. Y esa es la función que tiene el Espíritu Santo al derramarse sobre los 120. Entonces hubo 3,000 personas que aceptaron no ser del grupo de ellos, sino que aceptaron a Cristo. Crece la población celestial con el derramamiento del Espíritu Santo, de que habla la lección hoy. Se consigue ciudadanos para el reino. ¿Hay algún comentario? Pastor, ese comentario último que acabó de hacer me recuerda a cuando Jesús le dijo a Pedro que tenía las llaves del reino. Gloria a Dios. O sea que tener las llaves del reino es tener el Espíritu. El Espíritu es la llave del reino, lo único que quien lo tenía era Pedro. Porque Dios le da el Espíritu a los hombres y los manda y ellos abren la puerta del cielo. Yo tengo una duda, pastor. ¿Sí? Por lo que vimos el jueves, o no me acuerdo de todos los días que nos hemos conectado, habíamos comentado que que en el tiempo del fin, o los 144,000, o lo que es así,
era por testimonio que mucha gente iba a conocer del amor y la libertad de Dios. Pero ahorita me está diciendo que el espíritu, o sea, no es tanto el testimonio. Yo entiendo que la obra no es de nosotros, simplemente es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que puede hacer esa transformación tanto en nuestra vida como en la vida de los demás. ¿Me puede ampliar un poquito el panorama? Porque ya me confundí ahorita con lo que está diciendo. Te felicito por la confusión, porque eso pasa cuando la mente entra en acción. La mente entra en acción y entonces pasa. Voy a leer otra vez a Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Dice, Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio. Eso es lo que Dios se propuso y va a pasar a tal fin. De que cuando mi persona, mi experiencia espiritual agrada a Dios, entonces Dios reacciona enviando fuego del cielo sobre mí. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es una alma de doble filo, pero dos filos que son buenos. El primer filo es que el adorador conozca qué Dios pensó de él y su aprobación. Jehová nunca le gusta, no le agrada, no le gusta que los adoradores coman solo, reuniéndose con él y teniendo experiencia con él, encerrados. No le gusta. Quiere que donde quiera que un hijo de Dios tiene un acercamiento con Dios y Dios se manifiesta, quiere que los curiosos, caminantes, transeúntes, participen, que tengan acceso, que eso pase donde ellos pueden a mirar. Dios quiere que ellos sean impactados por este tipo de cosas, los curiosos, ateos, caminantes. Ocurre que Jehová lo tiene en su agenda y está muy interesado en que ellos sean añadidos. Y el único método que tiene es que ellos sean añadidos a través de mí. Porque si yo no existo, ellos no saben dónde ir. Yo solamente soy el tipo de marca que Dios pone por donde ellos tienen que dirigirse. Esa es mi persona. Pero el proyecto no soy yo ni mi iglesia. El proyecto es el cielo, la ciudadanía, pero yo soy el que les sirvo de marca para saber por dónde es que se llega. Por lo tanto, el testimonio mío, hay que tener cuidado con él. Porque recuerde que le estoy diciendo lo que Cristo dijo sobre la luz. Dice, así alumbre vuestra, la luz mía. O sea, el Espíritu Santo no va a alumbrar desde el cielo en la nube, sino que viene y lo hace encima de mí. Y le llama mi luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y cuando dijo hombre allí, la palabra que usa es pecadores, el mundo, los impíos. Así alumbre vuestra luz sobre los impíos y vean vuestras. Dijo que son mías dos cosas, la luz y las obras. Dice, pero glorifican a vuestro Padre. Hay que tener cuidado si cuando testificamos pasa eso. Si la gente glorifica a Dios. Porque si no glorifica a Dios, entonces no se completa el circuito. Y es que hay demasiadas maneras santas de vivir que la gente no descubre que es Dios el que está obrando. Dios pensó en cosas que los hombres descubran que no era yo. Porque de lo contrario, consigo yo la honra. Y yo no tengo la lista del reino de los cielos, sino Dios. Por eso conviene que sea Dios el que reciba la gloria. Ese es lo que hay que tener cuidado con el testimonio. Que el testimonio debe ser un testimonio que los hombres interpreten que es Dios.
Dice, para que glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Dice, por lo que le pasó a ustedes en el Pentecostés pasó eso. Porque la gente vio cosas que no eran de los hombres y glorificaron a Dios. ¿Qué no era de los hombres? No era de los hombres, por ejemplo, las lenguas que ellos hablaban. Ellos lo repitieron al cansancio. ¿Cómo es posible que estos galileos están hablando en lengua de todas las naciones que hemos nacido? Y había una fiesta anual en Israel de cientos de años, que en cierta fecha del año venían judíos de todas las naciones debajo del cielo a reunirse. Era la Pascua. Y literalmente había judíos de todas las naciones. Así ellos tenían el idioma hebreo de sus padres y las lenguas allí del área y del país. Y ellos lo oían hablar en esas lenguas, entonces ya eso, ellos ya sabían que lo que estaba pasando no era humano. Pero hubo más. Santiago y Juan encontraron a un cojo que todos conocían que era de nacimiento o de décadas, y fue sanado, porque él mendigaba en la puerta del templo. Después Pedro fue y oró y resucitó a Tabita, sanó a Eneas, y pasaban cosas que los hombres sabían que no eran de los hombres. Ese es el testimonio del cual está hablando la lección hoy. Pastor, entonces ya lo comprendí mejor. Esto tiene que ver con lo que comentó la vez pasada y que todos sabemos de que cuando llegó el pecado al mundo ya no había una manera de que Dios se pudiera comunicar con el hombre, ¿verdad? Simplemente porque Él es santo y nosotros estábamos llenos de pecado y obviamente eso, Dios no tolera el pecado y destruye su poder de santidad. Entonces la única manera en que Dios podía comunicarse con nosotros es mandar a su único hijo Jesús, y por medio de los hombres que pudieran, tener esa comunicación con él para poder ser comunicadores de la gloria y del reino de Dios. ¿Es correcto? Vamos a modificar un poquito el concepto. Ok, gracias. Es aquel de que la idea de que el hombre al pecar no puede ver a Dios. Vamos a corregir un poco ese concepto. Ese concepto no es tan bueno delante de Dios, la idea de que el pecador no puede ver a Dios. Es cierto que Dios es santo, es cierto que nosotros somos pecadores y que la santidad de Dios es cierto que fulmina y mata al pecador. Eso es verdad. Pero hay otra verdad que tenemos que saber que anda junta con ella. Y es que Cristo, desde antes de la fundación del mundo, antes de crear al hombre, y luego hay un versículo dice, destinado antes de la fundación del mundo, y otro dice, en el principio del mundo. Esos dos versículos dicen que si bien es cierto que el pecado produjo eso, y que por la caída del pecado quedamos en esa condición, es verdad que la santidad de Dios simplemente mata al pecador, eso todo es verdad, pero también es verdad que Dios hizo provisión aún antes de la creación del hombre, y allí mismo, en el momento de la caída, envió a Cristo. Eso hace que a partir de esa provisión, no quedamos que el hombre muera por la presencia de Dios. No ocurre. Hubiera pasado si Dios no hubiera hecho ninguna provisión. Sí moría instantáneamente. Dios hizo provisión y no se puede ahora predicar eso. De que si el hombre ve a Dios, cae muerto. Porque eso pisotearía el proyecto del evangelio. Porque esa provisión que Dios hizo en la cruz del Calvario resuelve ese problema. O sea, pastor, que cuando ellos pensaban que veían a Dios, que el que viera a Dios moría, era simplemente una creencia
cultural. La Biblia lo explica, la Biblia dice que cuando el ángel de Jehová se le apareció a la mujer de Manoa, a la madre de Sansón, el ángel se le apareció solo a ella. Aprovechó que Manoa no estuviera y le habló. Y que la mujer de Manoa fue y se lo contó a Manoa. Y Manoa se emocionó mucho y se sorprendió. Y entonces dijo que le gustaría conocer ese varón que le dijo eso. Así que vino otra vez el ángel de Jehová y se le apareció a la mujer de Manoa. Y la mujer de Manoa le dijo, no te vayas, espera que yo busque a mi esposo, porque él quiere conocerte. Y el ángel dijo, búscalo. Y ella vino y trajo a Manoa, y Manoa le dijo, ¿eres tú aquel varón? Y todo eso. Dice, sí, yo soy. Y le preguntó otra vez él al ángel de Jehová, ¿cuáles son las reglas que tú dices? Él le dijo, yo le dije a ella cuáles eran. Y le repitió algo. Manoa salió de allí entonces ahora muy preocupado, porque dice, mira, es con Jehová que hemos tratado, así es que lo que nos va a pasar ya es muy grande, es muy terrible. No hay quien vea a Jehová y hemos visto al ángel, así que no nos queda sino morir. Eso no falla. Y el ángel de Jehová le dijo, no tenga temor, no te va a pasar nada. Y no murió. Se repitió con Gedeón. Gedeón estaba trillando allí, el ángel de Jehová estaba a su lado sentado debajo de una encina, que era del padre de Gedeón. Y Gedeón, teniendo al ángel de Jehová al lado, estaba lleno de miedo y trillando para guardar. Así que el ángel de Jehová entonces lo enfrentó y le llamó varón esforzado y valiente. Y le hablaba en su cara, yo soy Jehová. Pero él no lo creía. Dice, para probar que tú eres, yo te voy a hacer un sacrificio. Espérate aquí, no te vayas. Y fue y buscó un cordero, un cabrito. Hizo un salcocho, una sopa. No era así que se hacían los sacrificios. Él se le había olvidado ya. Pero el ángel le dijo, bota el caldo y la carne ponle sobre esa piedra. Y con el bastón lo tocó con el báculo y se incendió. Y el ángel se fue en el humo. Eso era un indicio de que era Jehová y que aceptaba el sacrificio. ¿Qué dijo Gedeón? Dice, ya sé que voy a morir, ya sé que me toca morir, porque vi al ángel de Jehová. Y Jehová le repitió otra vez, el ángel dice, no tenga preocupación, que no vas a morir. Así que vemos en todos lados allí la gente repitiendo que va a morir. Y la otra parte es que pasó antes, es cuando Dios le habla en Deuteronomio 4, dice que le habla cara a cara al pueblo desde el Sinaí. ¿Y qué dijeron ellos? No hable otra vez Jehová, porque morimos. Ya se ha dicho que si Jehová, el hombre lo ve, muere. Ocurre que ellos no murieron. Entonces ya queda mucha información en la Biblia de que han sido creencias y que todas han sido desmentidas en la misma Biblia. Pastor, gracias. ¿A qué se refiere entonces cuando el versículo que dice que nadie ha visto a Dios cara a cara? A lo que está diciendo que nadie ha visto a Dios cara a cara, sobre todo le está diciendo es Cristo. Cuando Cristo es Juan el Bautista, es el que introduciendo a Cristo en Juan 1, dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Lo que está diciendo es que nuestra borrosidad no nos permite que podamos apreciar a profundidad, a cabalidad a Dios, pero que hay alguien que sí viene y que si Él lo conoce, primero lo conoce porque viene de su seno, dice el Hijo que está en el seno, Él lo ha dado a conocer. Si él sí sabe de primera mano. Nosotros tenemos ideas por allí, solo un poco conforme a lo que podemos, pero Él no, porque Él viene de allí, viene del seno. Y no solo eso, pero es el mismo Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo allí.
de que, o sea, nadie puede, igual que Cristo, mostrar al Padre por su condición y relación. Gracias, pastor. ¿Hay algún comentario sobre todo esto? Esto me preocupa. Sí, en la escuela sabática no hay comentarios sobre el Espíritu Santo testificando Él a través de la gente, a través de los creyentes. De eso la Iglesia Adventista del Séptimo Día y nosotros y la Mansión debe saber mucho, mucho, porque en la Biblia hay mucho y se ha hablado mucho. Y que me preocupa que no se hable mucho de eso. Pastor, yo tengo una pregunta en lo de Abel y Caín, en la diferencia de ellos, el por qué al Señor no le agradó el sacrificio de Caín, pero muchas veces nosotros también pensamos que nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestros proyectos le agradan a Dios, pero puede que no sean del agrado de Él. Entonces nosotros... ¿cómo ser como Caín? Esa sustancia o eso que tenía Caín, que tenía Abel, que el sacrificio de él sí le agradó a Dios? ¿Cómo nosotros cambiar de Caín a Abel? ¿Cómo ser como Abel? Muy bueno. Ocurre en la misma situación de que somos pecadores y Dios tiene un plan que se llama el plan de redención, que es una combinación de justicia o de la santidad de Dios y la misericordia de Dios. Ese es un cóctel. Ese cóctel dice que Dios no tolera el pecado. Su santidad es como la luz y la tiniebla, que no funcionan, no trabajan, no tienen química. No hacen ningún tipo de combinación. Y cuando el hombre pecó, cayó. Entonces, en Cristo se resolvió eso. Porque viene Cristo, que es santo, toma mi pecado y entonces se ofrece por mí y todo lo que Dios le hace por su santidad al pecado, que lo fulmina, lo mismo que la luz hace con la tiniebla, eso le cae a Jesús en la cruz. Y entonces cuando yo pongo a Cristo como el sacrificio que me presenta delante de Dios, Dios lo acepta y se agrada. Entonces Abel llevó eso, una ofrenda que era el componente de Cristo. Era, como dice la sierva del Señor, dice que la justicia y la paz se besaron. Justicia es que Dios es perfecto y la paz es reconciliación. ¿Cómo puede Dios hacer, siendo santo, paz, la justicia con el pecador? Lo puede hacer en Cristo. Allí se encontraron la justicia y la reconciliación o paz. Y es creyendo en Cristo ya tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, dice Pablo. La ofrenda que Abel llevó era eso, era un cordero, contenía ese ingrediente. La ofrenda que llevó Caín eran vegetales, no contenía el ingrediente. Entonces Dios, en su misericordia, no mandó el fuego, porque ese fuego era lo que Dios hace con el pecado y lo hace en Cristo. Es lo que pasó, que Cristo duró en la cruz del Calvario muchas horas y era sufriendo lo que Dios hace al pecado, lo que llamamos la ira de Dios. Isaías dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Al ir delante de Dios llevando a Cristo, entonces hay paz. No hay ningún conflicto, porque Cristo llevó nuestros pecados sobre el madero y nos santifica. Ir delante de Dios
creyendo en Cristo, arrepentido del pecado, confesando nuestros pecados y confiando en el sacrificio de Cristo, ese es el culto que Dios acepta y que pide. No tiene problema, sino que viene entonces el Espíritu para santificar. Cuando se presenta precedido de la fe en el sacrificio de Cristo. Muchas gracias, pastor. Entonces, cuando llevamos a Jesús como ofrenda, eso quiere decir que vamos a ser como Él. Siendo como Él es como llevamos a Jesús como ofrenda. Porque Cristo llevó nuestros pecados, así que somos como Él, porque el proyecto Cristo es doble, es quitar el pecado nuestro. Cristo lo llevó, sufrió, pagó. Pero no solo eso, pero su carácter es implantado en nosotros. Esa es la redención. Ya lo que hay es paz con Dios. Y el fuego que viene trae la función es de hacer esa obra, quitando la escoria, porque la luz quita la escoria de la tiniebla y purifica, santifica. Eso es un hijo de Dios. Muchas gracias, pastor. ¿Sí? ¿Qué pueden decirnos más de el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia? Díganos algo. Yo, pues, no es precisamente de eso, sino que me vino durante todo el tiempo que estábamos hablando de cómo de Gedeón y todo eso, me vino a la mente Moisés, cuando Dios permitió que viera, no a cara a él, estando en el Sinaí. No lo comprendo del todo, no, más bien no lo comprendo por qué permitió eso y cuál es la diferencia de otras personas que tuvieron un encuentro con Dios. Bueno, lo que ha mencionado es muy bueno cuando hablaste de la diferencia. No hay diferencia. Ha sido un gran error de los creyentes que ellos le ponen labels, le ponen este rango a la persona por su relación con Dios, hasta convertirlo a ellos en pedestales, como árboles frondosos, para guarecerse a la sombra de ellos. Eso ha hecho la iglesia y los creyentes. Se han aguarecido a la sombra de personas que caminaron con Dios. Y la sombra que dan la gente que caminó con Dios no salva, sino que es un gran perjuicio y daño para los creyentes. Porque esa sombra que esa persona recibe es una sombra que le beneficia a esa persona y no le aporta mucho a otra persona aparte de ellos. Y la gente está muy colgada, confiando en todo lo que le pasó a los grandes hombres de Dios, confiando mucho en todo lo que le pasó a Moisés, colocándolo con hombres grandotes allí delante de Dios, por lo que y ellos tienen cosas grandes que le pasó a ellos, pero no trasciende a mi persona. Y ha habido esa tendencia de recortarse, de creerse como un tipo de alumno de un hombre grande. Y eso es una tragedia espiritual. No hay alumno de hombres grandes en la salvación. Pero la gente le ha dedicado mucho tiempo a ver todo lo que le pasó a Moisés, abriéndole mucho espacio, hasta el punto de ellos sugerir inconscientemente que a Moisés le pasaron cosas grandes que no está para el resto de la gente. Eso arruinó la iglesia y a Israel y arruina. Sí, porque el secreto que tenía la iglesia primitiva era que tenía el poder del Espíritu Santo y por eso creció en gran manera, ¿verdad? En ese tiempo. Y que cada persona tenía esa conexión con Dios porque estaba ungida por el Espíritu. Entonces podían escuchar la voz de Dios, de hablarle a todo mundo. Cada persona era un evangelista, pero al desconectarse del Espíritu, entonces eso es lo que no tenemos ahora nosotros.
Básicamente es lo que ha sucedido a lo largo de lo que es la iglesia o la cultura del hombre, donde, por ejemplo, en el caso de Moisés y los israelitas que le dijeron, tú habla con Dios, nosotros no nos creemos capaz de escuchar la voz de Dios. Y ahora con los santos y la Virgen María, que la gente no, tiene una cierta separación con Dios porque piensan que es demasiado y prefieren seguir o pedir a personas que estuvieron, entre comillas, cerca de Dios. Y esa es parte de lo que es la tragedia de todas las religiones que hay en el mundo. De todo Israel se arruinó por eso. El fracaso de Israel estuvo en eso, en aguarecerse en Moisés, porque los hombres no pueden salvar. Y siguieron aguarecidos en Moisés por siglos, porque la ley, es decir, era la ley de Moisés, ¿no? La ley de Moisés, pero ¿y Dios? ¿Y la relación con Dios? ¿Qué pasó? Porque nadie puede conectarse con Dios con la relación de otra persona. Cuando dice allí en Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, está llamando a la atención de que Dios, esa no es su manera de tener una figura nacional iluminada para que guíe al pueblo. Cristo dijo en Mateo capítulo 23, en el último discurso que él tiró a los escribas y los fariseos, maestro, no llamen a nadie en la tierra, ni padre, porque ustedes tienen un solo maestro, es el Cristo. Entonces la religión de otra persona, que es lo que se ha seguido, se sigue a los profetas, no alimentado a la congregación. La Biblia y las experiencias de otros, pastor, Dios nos las dio nada más para, ¿cómo se dice? Picar nuestro apetito, querer como darnos una probadita para que nosotros podamos ir a buscar a la fuente de nutrición, que es el Señor, de nutrición espiritual. Es lo que dijo Jesús con la luz. Dice, así alumbre vuestra luz, la luz de ustedes, delante de los hombres. Y ellos, dice, van a glorificar a vuestro Padre. O sea, van a pasar cosas en ustedes que va a traer gente a Dios. Pero la gente no va a Dios. Exacto. Porque aquí dice, en la parte del martes, el último párrafo dice, el Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo Testamento y está activo en la vida de la iglesia hoy. Él anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, que es llevar a hombres y mujeres a Jesús y a su verdad. El punto que debemos recordar es que el Espíritu Santo todavía está activo y trabajando hoy, tal como lo estaba en la época de los apóstoles y la iglesia primitiva. Todo depende de que nosotros lo pidamos y sigue haciendo igual. Y que lo creamos, pastor. Primero hay que creer, porque esa es la facultad de la mente para que el hombre pueda envolverse en proyectos, cualquiera que sea, es el de creer. Es una facultad. Correcto. Sin eso no se da lo demás. Pastor, y cuando usted, con respecto a lo del Espíritu Santo, que se derrama en la iglesia, por ejemplo, cuando se vino el Espíritu Santo y que los apóstoles, algunos de ellos como que se molestaron porque el Espíritu Santo se derramó en personas que no eran de los suyos. Muchas veces también eso puede pasar con nosotros, que nosotros podemos tener como mucho tiempo en la iglesia y así, pero no, el Espíritu Santo no se derrama en nosotros, no nos dejamos tocar por él. Y hay personas que
que son muy, como que están tan deseosas del Espíritu Santo que ellos lo reciben. Entonces es como que no hay características específicas en una persona para que el Espíritu Santo lo toque, o pues eso pasó en ese tiempo, que eran personas que creyeron nada más con con la predicación de los apóstoles, no tuvieron como estudios y así. Entonces es como que hay características para que uno pueda recibir el Espíritu Santo, pero muchas veces puede pasar que solo la disposición, o estoy equivocada. Siempre solo funciona la disposición, Ajá, solo. solo la disposición. Okay. Gracias, pastor. Me avisan cuando pase el tiempo. Nos quedan 4 minutos. Bien. Que tenemos tiempo. Lamento que no. Pastor, Oigo. una preguntita, y disculpe, esta iglesia del Nuevo Testamento, era que me ampliara a ver qué entiendo yo ahí de la iglesia del Nuevo Testamento, porque antiguamente usaban era el Antiguo Testamento. Entonces aquí dice en la lección del miércoles, la palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. Quiero a ver si por favor me puede ampliar un poquito más, a ver si puedo entender algo de esta iglesia. Cuando dice iglesia del Nuevo Testamento, está separándola de la iglesia de antes de Cristo, de la iglesia hebrea. Desde Adán hasta Cristo hubo lo que se llama una economía, una teología, una religión, una doctrina. A partir de Cristo, Cristo trae entonces unos parámetros y luego muere, resucita, viene el Espíritu Santo con esos parámetros nuevos que Cristo trae. Y eso se le llama la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del Evangelio de Jesucristo. Pero que sería principio de la... Gracias. Y que se basaba en la palabra hablada de Dios, ¿verdad? Sí. Porque dice aquí el libro de la educación, en la página 114, dice: la potencia creadora de la palabra de Dios es la que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad recibida en el alma. Trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Y es con el toque del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que eso se realiza. Sí. Bien. ¿Hay algún otro comentario sobre la lección que te haya leído? ¿Por qué no aceptó la ofrenda de su hermano y la otra sí? O sea, ¿cuál es el propósito o qué es lo que vio Dios en la persona? Es lo mismo que te ocurre a ti y a mí, es el sentido común. Allí Dios se comporta con los seres humanos dentro de los parámetros que nosotros conocemos y como nosotros somos, que nos sea bien familiar. Y ocurre lo siguiente, de que si yo me propongo la meta de yo hacerte un homenaje, de yo hacerte un gran regalo que te sientas bien, yo tengo dos opciones. Una de ellas es indagar a ver tus gustos y yo tengo manera, yo me pregunto de alguna manera y busco y consigo cuál es, por ejemplo, el plato favorito de tu país y el plato favorito tuyo y de tu comunidad. Pensando en que tú la pase bien y creyendo que tu gusto
es lo que hay que tener en cuenta. Estoy pensando en que tú la pases bien, que tú tengas un buen momento. Hay otra opción que yo tengo y es el yo elaborar un plato sofisticado, conocido por mí, que me guste a mí y que te dé una sorpresa para impresionar, en el cual yo puedo gastar mucho y tú notarás que es un homenaje, tú notas que es una actitud buena porque se te está haciendo un regalo. Sin embargo, en el momento de tú tomar el tenedor, la cuchara y tú comer, puede ser que allí las cosas ya no sean tan bien, porque puede ser que tú agradeces el homenaje y la actitud, pero puede que no tenga un buen rato en la mesa, que no sea la comida que en realidad te guste a ti. Así opera Dios con nosotros. Dios quiere que nosotros, si le llevamos algo, sea lo que Él diseñó, que procuremos conocer el gusto de Él. Y entonces Abel hizo eso. Abel inquirió, buscó a ver cuáles eran los parámetros, los requisitos que Dios tenía y descubrió que Dios tenía requisitos como tenemos todos. ¿Ve? Y entonces le llevó lo que Dios pedía. Caín quería darle una sorpresa y buscó lo mejor que él encontró por todos lados, diseñado por él, por Caín, y el gusto de Dios no lo tuvo en cuenta, sino el gusto de Caín. Esa es la diferencia. ¿Cómo podemos saber cuál es el gusto de Dios? Porque pues Bueno, uno tiene cada quien su gusto. Por ejemplo, usted no sabe mi gusto, pero Dios, yo no sabría cuál es el gusto de Dios. habría que buscarlo, habría que indagar, se le puede preguntar. Número uno, Dios ha revelado mucho. En la Biblia, leyendo todo, conocemos mucho ya de los gustos de Dios. Allí hay suficiente. Y nosotros hacemos cosas de que Él le agraden, igual que lo que pasa. Supón que a ti te contratan como cocinera en cualquier casa por allí de gente adinerada. Y que ellos entonces te ponen en un curso de economía doméstica o de comida, de cocinar y de todo para que te familiarices con la cocina, asegurar que está actualizada. Y entonces con sazones universales, generales, platos. Y después, entonces, son específicos con el plato, los platos de ellos, de su país y de su comunidad. Porque ellos están pensando pasarla bien en la mesa. Supón que tú como cocinera vas allí, pero tú no haces caso de nada de eso. Sino que tú estudias todos los platos sofisticados que hay en el mundo y le llevas sorpresas a ellos, haciéndole platos nuevos. Y le dicen, mire este plato que te he traído, esto es sofisticado y difícil. Es la comida que se come en Sudáfrica. Así que eso es una novedad. Pero bueno, y ahora cuando ellos cojan el tenedor, ¿cómo se van a sentir ellos? ¿Será que allí la van a pasar bien o solamente es una ceremonia donde hay pompa? Esa es la diferencia. El que contrata a una cocinera está pensando qué va a pasar cuando él se siente con su tenedor. Quiere la comida que le guste a él. Lo mismo pasa con la ropa. Muchísima gente hace regalo de ropa y algunos indagan a ver, consiguen que la gente se sienta bien con lo que se pone y otros no. Buscan una marca sofisticada, impresionante, que de repente la persona no se siente bien con ese estilo, ese corte. Eso pasa con Dios. Abel buscaba los ingredientes detallistas de Dios. Y Abel y Caín buscaba los ingredientes sofisticados de afuera para llevar una acopio grande de cosas en la ofrenda que le llevaba a Dios. Y entonces ahí fue que hubo el problema con Dios. La cuestión es esta. ¿Por qué motivo Caín sintió ese deseo de darle a Dios ese tipo de ofrenda? Bueno, ¿sabe qué?
ha hecho la pregunta del siglo. ¿Sabe cómo se llama la respuesta a eso? Se llama el anticristo. Si quieres saber mucho del anticristo, ponte a trabajar en la pregunta. Ese es el anticristo, es servirle al Dios correcto, pero esto asegurarse que va a elaborar la receta la persona. Eso es lo que convierte a los adoradores de Dios en el anticristo, en que ellos son los que eligen el gusto y la receta. Y eso también ocurre en la oración, que mientras millones de personas van a Dios, pero les llevan todos los proyectos, algunos pocos indagan conocer los proyectos de Dios para hacerlo. Y esa diferencia hace el éxito de la religión o el fracaso de la religión. Bien, el tiempo se ha ido, me dicen, así que gracias a los participantes y a todos. Vamos a tener una oración. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por habernos acompañado. Cuídanos, guíanos en el nombre de Jesús. Amén.